Muy buenos días. Bienvenidos a otra emisión de su programa Diálogo entre Juristas en Materia Penal. Saludamos y agradecemos a los amables radioescuchas que nos acompañan el día de hoy, en el que analizaremos un tema muy importante denominado Análisis de la propuesta del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Agradezco el espacio al Instituto Gibo y sobre todo doy la bienvenida y agradezco por honor de su compañía al doctor Miguel Ángel Aguilar López. Maestro, amigo José Díaz de León, te aprecio el que pueda compartir contigo algunas opiniones sobre un tema tan importante, tan significativo, que es la propuesta de un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Si bien es cierto, aún no se ha presentado y no se ha discutido, sin embargo implica el contexto de una reflexión que tendríamos que abonar y que aportar bajo un aspecto crítico científico. Y muchas gracias por que me permita estar contigo. Aprecio a nuestros radioescuchas para que sigan participando, para que hagan los cuestionamientos y tratar de hacer las aportaciones para hacer un proceso penal significativo, un proceso penal útil, un proceso penal confiable, un proceso penal legítimo que establezca un Estado democrático de derecho. Muchas gracias, doctor. El honor es mío y agradecido también con su presencia. Antes de iniciar, me gustaría invitar en sus radioescuchas a dos eventos que tendremos aquí en el Instituto Gibo. Primeramente, a una mesa de análisis denominada Modelos Preventivos Funcionales para la Policía, el cual tendrá verificativo el próximo jueves 19 de marzo de 17 a 21 horas. El evento es gratuito, los esperamos aquí en Instituto Gibo. Y un segundo evento, también sumamente importante, que es un esfuerzo que ha hecho Instituto Gibo con la Universidad de Girona, es el denominado Especialización en Prevención y Lucha contra la Corrupción. Será, repito, un evento conjunto donde especialistas en la materia desarrollarán una especialización que inicia el próximo 27 de marzo de 2020. Para que soliciten informes y nos puedan acompañar en esa su casa, Instituto Gibo. Pues dicho lo anterior, mi querido maestro, como bien lo comentaba, existe, ya está circulando en los medios, una propuesta de un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Si me lo permite, me gustaría iniciar con una primera reflexión en torno a la importancia del proceso penal, en este caso, dentro de un Estado social y democrático de derecho. Me gustaría iniciar, maestro, reflexionando que el proceso es una institución jurídica de vital importancia, en la cual, o a través de la cual, los gobernados, en caso de que tuvieran alguna situación, algún conflicto de intereses, algún litigio, deben tener un mecanismo institucional que el Estado provea para dirimir pacíficamente, a través de los canales institucionales, dicho conflicto. El proceso penal cumple esa función. Con un mecanismo esencialmente heterocompositivo, el Estado se legitima. El Estado cumple su perspectiva social, su función social, al permitir una vida pacífica y tranquila para sus gobernantes. Todo esto a la luz del artículo 17 de la Constitución, que nos consagra el derecho de acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva. Lo que se traduce de una manera muy sencilla. Gobernados en México, si tenemos un conflicto de cualquier naturaleza, hoy especial énfasis en materia penal, no pueden hacerse justicia de propia mano, no pueden acudir a una violencia para reclamar un derecho, sino deben de acudir a mecanismos institucionales, en este caso el proceso, para que sea el Estado el que dirima los mismos. Sobre esta materia, maestro, ya han pasado muchos años, desde aquella reforma de 18 de junio de 2008, donde se nos establece una reforma al sistema procesal penal acusatorio, la que en su momento pues se nos vendió como una panacea, que iba a solucionar todas las situaciones de impunidad, de inseguridad y, bueno, desde luego, conflictos en materia penal presentados aquí en el país. Desde luego, a casi 12 años después de esa reforma, llega el legislador y nos propone, maestro, un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, bajo dos premisas esenciales que podemos leer en la exposición de motivos. La primera premisa: el sistema acusatorio implementado en 2008 y ya con fase de consolidación a partir de 2016 ha fracasado, ha colapsado, según lo establece el legislador. Y segundo, los niveles de impunidad en el país se han incrementado y la justicia restaurativa no ha dado los resultados esperados. Estos son los dos ejes
por los cuales el legislador plantea crear un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Repito, el fracaso y el colapso del modelo vigente. Y segundo, incremento en los índices de impunidad y falencia en el sistema de justicia distributiva. ¿Qué opina mi maestro al respecto? Qué tema tan interesante, mi querido profesor. Me gusta cómo introduces el tema, lo que evidencia que conoces el mismo y que haces reflexiones de fondo. Me gusta esta dialéctica para poder tener con quien compartir algunos criterios, pero con esa profundidad. Es cierto que el Estado tiene dos funciones. Una de ellas, garantizar los derechos humanos, y por la otra, un ejercicio social de castigar a aquellos que cometen hechos que constituyen delitos. Esto es, a través de un jus puniendi, el derecho a castigar, un jus poenale, el derecho a establecer cuáles son las conductas constitutivas de delito y cuáles son las penas correspondientes. Siempre me he preguntado, profesor, la importancia de un Estado en un justo equilibrio, en una balanza, poder hacer ponderación de dos fines. Creo que cuando el Estado logre hacer una propuesta de equilibrio, habrá un gran avance en esos dos aspectos. Los derechos humanos no son absolutos. Los derechos humanos van a ser restringidos y limitados por la propia Constitución. Así es. Tienes derecho a la libertad. Pero, si cometes un hecho delictuoso, puede ser restringido en esa libertad a través de tu detención en flagrancia, de una orden de aprehensión, de una vinculación a proceso donde haya prisión preventiva oficiosa o donde haya una prisión preventiva justificada. Una sentencia condenatoria que te implique en primera, segunda instancia y deducida en el juicio de amparo, donde se te imponga una pena privativa de la libertad. También habría que analizar el tema del arraigo en la propuesta constitucional para todos los delitos y hoy solamente para la delincuencia organizada. Si bien es cierto el Estado tiene ese jus puniendi, ese derecho a castigar, lo tendrá que hacer a través del respeto de los derechos humanos y efectivamente el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, el derecho a un recurso efectivo, la independencia y la autonomía de quien te juzga, pero a través de un debido proceso penal. Esto es, se establecen las normas, los artículos, las leyes, las reglas del juego, que el Estado tendrá que observar para poder procesar, para poder enjuiciar a un sujeto a quien se le imputa la comisión de un hecho delictuoso. Es un límite el proceso penal al propio poder del Estado. Efectivamente. Tu Estado, a través del proceso penal, vas a lograr resocializar el daño causado socialmente por una conducta delictuosa. Pero a quien le imputes ese hecho delictuoso tiene que hacer a través de un debido proceso en donde respete su presunción de inocencia, su defensa adecuada y todas sus garantías insertas en un debido proceso penal. El legislador estableció en 2008 que el sistema mixto inquisitorio sustentaba que el imputado era estimado y considerado culpable hasta en tanto no probara lo contrario. Claro. Que el nuevo régimen se establecería bajo un principio de libertades, pero principalmente bajo el faro de la presunción de inocencia y la defensa adecuada en el eje del debido proceso legal. Por ello, se estima que el sistema acusatorio, a través de la publicidad de sus juicios, la contradicción en igualdad de las partes de los litigantes, la concentración en una audiencia continua, en el que la inmediación funcione donde el juez preside, el juez presencia el desahogo de las pruebas e inmediatamente el juez resuelve. Correcto.
una propuesta muy interesante. Ujú. Creo sinceramente que no es un problema de sistemas procesales el que pueda colapsar o no un fin específico de resocialización. Habría que hacer un análisis de fondo, qué es lo que está sucediendo, si esto ha provocado la impunidad, si ha provocado el no lograr los alcances, los objetivos de un código procesal. Exactamente. ¿Hubo un plazo para poder capacitar a los operadores? ¿Se aprovechó ese plazo? ¿Era factible poder operar a operadores? Capacitar a operadores, mejor dicho. ¿Qué es lo que se requiere para capacitar? ¿Cuál es la capacitación que se requiere en nuestro país? ¿Cuáles son los modelos que se han empleado en otras naciones? Creo que el argumento que establece el legislador, en donde se precisa que el nuevo sistema ha generado impunidad, se me hace un propio argumento empleado por el propio legislador cuando deja atrás el sistema mixto y propone un sistema acusatorio. Lo que quiere decir que entonces no es el sistema procesal, sino es la impunidad, que es una cuestión de fondo. Totalmente. No sé si esto me permita tener un diálogo contigo, mi querido José Díaz de León, para poder escuchar alguna referencia de tu parte y poder introducir algunos otros temas. Claro, maestro, pues comparto esencialmente lo que usted señala y desde luego me gustaría abonar algunas reflexiones. La primera de ellas sería, en realidad creo que el diagnóstico de colapso, de fracaso, de aumento de impunidad, de mi perspectiva, ni siquiera lo justifica el legislador. Es un argumento retórico, lo digo respetuosamente. Leyendo la exposición de motivos, no se sustenta en cifras, en datos oficiales, en alguna estadística. Solamente son menciones, estimo yo, a título personal, del legislador que presenta esta propuesta. Y bueno, pues simplemente señala que el sistema ha fracasado o ha colapsado. Creo que ha sido un análisis en retrospectiva, en su justa dimensión. Creo que el arranque de este sistema acusatorio en México, esa implementación fue lenta. Fue una implementación, tuvimos una vacatio legis de 8 años, de la cual, bueno, si debemos reconocer como un punto de partida, el Estado mexicano frente a este novedoso sistema no se adecuó en tiempo y forma. Creo que los estados y la federación iniciamos con una especie de letargo el retomar esta reforma, analizar esta reforma y capacitarla. Prueba de ello, por ejemplo, mi querido maestro, es que el Código Nacional de Procedimientos Penales, que actualmente nos rige, llega hasta el año 2014. Cuando yo creo que una cuestión lógica, es una situación de diseño integral e institucional, inmediatamente con la reforma constitucional concomitante con ella, la llegada de un Código Nacional de Procedimientos Penales hubiera sido adecuado, hubiera sido necesario para homologar la forma de administrar justicia en el país, lo cual no se hizo. Recordemos que había estados que eran o seguían siendo mixtos, como la Ciudad de México. Estado de México ya era acusatorio. En los distintos países, en los distintos estados, en la República, tenemos códigos nacionales, o mejor dicho, códigos acusatorios, pero no eran homólogos entre sí, tienen muchas diferencias. Los operadores, como bien lo comenta, la capacitación fue totalmente disímbola. Algunos se capacitaron en nuestro país, muchos fueron al extranjero y bajo diversas perspectivas, filosofías e ideologías, regresan a nuestro país e implementan un modelo acusatorio que de suyo, repito, al principio no fue uniforme y sí, causó ciertas confusiones. No vayamos muy lejos. Tenemos algunos estados de la República donde los jueces de control eran colegiados y en otros eran unitarios. Había estados de la República donde teníamos, por ejemplo, recursos que tenían que presentarse de manera oral e inmediata en las audiencias. En otros no, sistema tradicional escrito. En fin, creo que la reforma al principio no fue como lo hubiéramos esperado. Sin embargo, esto se corrigió. Creo que el Estado, hablo en general, en su conjunto, reconocieron la importancia de esta reforma y empezamos a construir desde diversos flancos, ámbito jurisdiccional, el ámbito académico, el ámbito social, político. Creo que logramos alinearnos y desde mi punto de vista creo que la reforma hoy en día no ha colapsado, no ha fracasado el sistema procesal acusatorio, tiene desde luego puntos que debemos mejorar. Desde luego los operadores deben seguir con esa capacitación, pero creo que no es un fracaso el sistema. Creo que ha funcionado. La justicia alternativa, en estadísticas que yo también tengo
desde luego ahorita haré referencia a alguna de ellas, ha funcionado en un 60 o 70% promedio a nivel nacional. Esto es, hemos evitado judicializar más de la mitad de los casos, lo cual creo que, si bien es cierto, no son las cifras óptimas, creo que habla de que el sistema ha venido funcionando, maestro. Así que mi siguiente pregunta sería, si estamos de acuerdo en que no es propiamente un fracaso el sistema y que la impunidad, como bien lo menciona, no es una cuestión solamente que pueda solucionarse a través de una nueva ley o una reforma, la pregunta sería, maestro, ¿es realmente necesario un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales al día de hoy? Hace algunos años, profesor, integré una comisión donde fuimos a Inglaterra a analizar el sistema acusatorio en ese país. Cuando observamos cómo se desahogan los juicios en esta nación, la reflexión que nosotros primero señalamos y que luego fue decantada por el presidente de la Corte de Costa Rica es en el sentido de que se requiere una metamorfosis en los operadores del sistema de justicia latinoamericano. México está en Latinoamérica, de una cultura a la verdad y a la legalidad. Esto es, legitimar los sistemas de justicia por parte de quienes concurren, los magistrados, los jueces, los defensores, los fiscales, los testigos, los peritos, el propio imputado, la víctima, el ofendido, tiene que ser bajo un contexto de verdad. En esos sistemas, las partes no se subordinan, ni hay sumisión a la parte contraria, aceptado un contradictorio. Pero ninguno lleva mentiras y falsedades a un juicio, porque pierde la legitimación de los sistemas de justicia, pierde el Estado, pierde la nación, pierde la sociedad. Por eso abonar a esa legitimidad es algo importantísimo. Pero además, cumplir con las reglas de un debido proceso. No tan solo en tutela judicial efectiva, sino el propio colectivo de quienes concurren para abonar a un Estado democrático de derecho. Abonar a un Estado no es propiamente la función del Estado, no es la función propiamente del juez o del Ministerio Público. Mucho tiene que ver la defensa, el asesor de la víctima, quienes concurren, los peritos, los testigos, para poder diseñar un modelo de nación, ¿sí?, subordinado a las leyes. Pero también nosotros advertimos, profesor, que los problemas para llegar a este cometido en la estructura de la sociedad mexicana decantaban tres cánceres: la corrupción, la impunidad y algo que yo le llamo incultura del derecho, sin cultura jurídica. No es posible que quienes estudiamos durante muchos años derecho terminemos asesinando al derecho. Es como los que estudian medicina terminen asesinando a los pacientes. Claro. Habría que prevalecer desde el contexto filosófico, sociológico, científico, los fines propios del derecho, para entender que el científico, el sociólogo, el filósofo tiene objetivos claros a través de la reestructuración de los daños sociales con el derecho. Un instrumento de eficiencia y de efectividad de resocialización, como un fin genérico de las normas jurídicas. Por lo que yo creo, contestando tu pregunta, que no es reformando las leyes como lograríamos tener esos objetivos. Si el legislador habla que hay impunidad, e incluso en la reforma constitucional también que propone, acusa que los operadores no están capacitados, no están eficientizados para realizar un sistema acusatorio, luego, ergo, no es a través de una reforma normativa. Si esto fuera así, entonces bastaría cambiar la ley para tener operadores eficientes y eficaces. Lo cual no sería. Siempre he dicho.
Imagínate que existiera una disposición constitucional en el artículo primero que establece las bases del sistema jurídico mexicano, que se deroga el hacer de la corrupción en todas sus formas y vertientes. Si esto fuera, conforme al discurso del legislador, bastaría nada más esa reforma para que ya no hubiera corrupción en este país. El problema no es de leyes. Claro. El problema no es de normas. Podría cambiarse un sistema inquisitorio, uno mixto, un acusatorio, y combinar, depurar, purificar, lo que tú quieras. Pero ese no es el problema. El problema es muy de fondo. Hay factores como la pobreza, como la inseguridad, como la falta de oportunidades, como el desarrollo sociológico, la movilidad social, ¿sí?, que aquejan a nuestra nación. Efectivamente, doctor. ¿Sí? Por lo que el problema de las normas jurídicas habría que acotarlo. Yo comparto muy bien la idea de que no es a través de una reforma normativa. A mí, como operador de un sistema procesal, algunos procesos se llevan bajo el sistema tradicional. Otros, por la propia norma vigente, serían con el sistema acusatorio. Y algunos otros serían con la nueva disposición normativa del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es, si un solo modelo procesal hay ineficiencia para su aplicación, pues ahora que será tres. Tres, maestro, efectivamente. Sí. Ambos somos profesores universitarios y estudiosos del derecho. Y evidentemente ambos sabemos que el problema de la inseguridad, el problema de la impunidad, como bien lo comenta, no se resuelve solamente con leyes. Desde luego es una herramienta importante, porque a través de la ley, a través de la norma procesal, el Estado moldea su ius puniendi, como inicialmente lo señala con acierto, es el proceso penal donde se va a reflejar de alguna otra forma el carácter, la ideología que tiene el Estado frente al fenómeno delictivo. Pero no es la única solución. Como bien lo comenta, creo que el legislador, en la visión que está adoptando, y lo digo de manera muy respetuosa, es muy limitada, incluso regresiva, como lo vemos en algunos comentarios a la ley, que me permitiría hacerle. Creo que la visión del legislador no toma en cuenta muchos factores, como bien nos señala, de temas educativos, temas de cultura, temas desde luego de igualdad social, mejorar condiciones educativas, condiciones económicas, salariales, modelos de prevención, ayudar a las personas que han incurrido en algún ilícito penal cuando se reinsertan a la sociedad, qué es lo que está haciendo el Estado para evitar que ellas vuelvan a delinquir, que es un fenómeno también que ambos conocemos que es muy común. Sale la persona estigmatizada, sale la persona sin oportunidades y necesariamente regresa al modus vivendi delictivo. Creo que es donde el Estado siento que está fallando, porque en la exposición de motivos, repito, que es la base de este análisis inicial, el legislador no hace mención de ningún tema de prevención, de ningún tema de control social a través de educación, valores, trabajo, modelo salarial, en fin. Definitivamente creo que la solución, y la comparto plenamente, no es un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales para abatir la impunidad y las situaciones de inseguridad. Lo más grave es que si el legislador abraza esta alternativa, el legislador estima que es a través de una nueva ley, ni siquiera creo yo que lo hace con una inspiración protectora en materia de derechos humanos, ni tampoco fiel al sistema acusatorio. ¿Por qué le comento esto, maestro? Leamos el artículo 3 de la propuesta del Código Nacional. Si me permites, por favor, únicamente sí, para abonar un aspecto que quiero sumar y que afirmo y hago mío todo lo que has dicho. Los modelos educativos. Definitivamente. ¿Cómo se lleva conocimiento? He preguntado muchas de las veces en cursos de Derecho Procesal Penal, acusatorio, durante muchos años a los alumnos. ¿Quién de ustedes ha leído un libro, ¿sí?, una obra de teoría general del proceso? ¿Quién ha leído a los grandes maestros sobre los que decanta, donde se emancipó la teoría general del proceso? ¿Por qué aparece una teoría general del proceso penal? ¿Sí? ¿Quién ha leído a Carneluti, a Alsina, a Chiovenda, a Calamandrei, a Briceño, a Rocco? Tantos Autores, a Beccaria, tantos autores. Y además, ¿quién ha leído un libro
de derecho procesal penal o de procedimientos penales. Yo recuerdo que en mi época éramos formados con 2 libros principalmente, el maestro Arilla Vaz y el maestro Rivera Silva. Habría otros profesores, el maestro Arceo, el maestro García Ramírez, el maestro Julio Hernández Pliego, diversidad, no quiero omitir alguno de autores, de nosotros nos involucrábamos en estos temas. Hasta ahora no encuentro alumnos que te puedan decantar la estructura o la base cognitiva de este conocimiento. No culpo ni incrimino a nadie porque en nuestras propias formaciones decantamos varias perspectivas. Pero ¿cuál sería la base ideológica bajo un modelo de enseñanza a través del método del caso? Esto es, ir a los tribunales y ver cuál es la complejidad y la problemática de aplicar, ¿sí?, modelos procesales. ¿Y cuál sería sobre una base científica? Desentrañando teorías generales para poder crear los instrumentos fácticos y operativos de solución. Claro. ¿Qué acontece cuando el Ministerio Público se niega a solicitar la apertura de un juicio abreviado? ¿Qué pasa cuando una de las partes no expresa agravios en un recurso? ¿Qué sucede si no es desechada una prueba y es admitida en la etapa intermedia? ¿Qué sucede bajo el régimen de requisitos en un mandamiento de aprehensión? ¿Qué sucede al hacer un control de detención? ¿Cómo se formula una imputación? ¿Cuáles son todos los esquemas de poder tener un derecho constitucional a un debido proceso? Claro. Y la propia practicidad es el orden secuencial donde emigra del sistema tradicional al acusatorio, lo que tal parece que decanta una práctica, pero sin sustento, sin base sobre principios generales, doctrinas, teorías. ¿Cómo se decanta el debido proceso estructuralmente? Para que después pueda haber una aplicación, una operatividad del caso concreto eficiente y eficaz. Claro. Por eso el modelo educativo debe ser reestructurado en la formación, en el pensar de los juristas. Exacto. ¿Sí? Decantar en una escuela judicial nacional sin diferencia de fueros, de regiones, donde se elabore la perspectiva de los jueces que decanten sistemas, magistrados, fiscales, defensores, conjuntados en unidad. Exacto. Como se hace en todo el mundo. Claro. Creo que es un pendiente y quise matizarlo. No, y totalmente de acuerdo. Quise matizarlo porque para mí es la sustantividad del buen hacer. Claro. De otra forma, seguiremos fracasando una, otra y otra vez más. Hay un principio filosófico que dice que aquel que no conoce su pasado está irremediablemente condenado a repetirlo. Precisamente por eso, abonando lo que comenta maestro, es importante conocer de dónde venimos, saber en dónde nos encontramos actualmente, para tomar estas decisiones de política criminal y política legislativa y trazar un rumbo sin reincidir, sin repetir los errores del pasado. Efectivamente, el modelo educativo actual para la materia procesal penal en muchas instituciones se basa en la memorización de la ley, no en la comprensión de la ley. El proceso, si bien cierto, son etapas para llegar a una solución social. El alumno cree que por memorizar una sola vía, un solo código, un solo camino, que es el punitivista, ya con eso conoce materia procesal penal, desdeñando que es la lógica, el contexto social, lo que nos va a permitir tener una mayor variedad, una mayor flexibilidad en la solución de los conflictos. Esto puede ser aplicado también en la justicia alternativa. No estamos acostumbrados a solucionar, a dialogar, a llegar a soluciones autocompositivas. Regularmente siempre buscamos el conflicto, el caos, el litigio, que es una tercera persona la que resuelve el problema. Y apelamos, y nos vamos al amparo, y luego a la revisión. Y son procesos larguísimos, porque nuestra mentalidad, nuestra cultura precisamente, no está la de una solución
institucional, una solución pacífica, rápida del conflicto. Eso también, maestro, es cultura. Eso también es educación y desde luego suscribo lo que dice y debemos cambiarlo. Quitar el modelo punitivo y llegar a un modelo mucho más acusatorio, con contexto social. Pero como le comentaba, creo que con algunas normas que el legislador está proponiendo, está precisamente lo que usted comentaba, maestro, soslayando. Estamos regresando hacia los errores del pasado. Me permito leer el artículo 3 para el público en general. Del Código Nacional de la propuesta del Código Nacional me dice, el proceso lo integra las etapas de investigación y de juicio. Llamo su atención, ya no hay etapa intermedia. La etapa de investigación y de juicio constituye el proceso penal, dentro del cual, ¿cuál es el fin del proceso? El nuevo fin del proceso, maestro. Corresponde exclusivamente a los órganos jurisdiccionales resolver si un hecho o no un delito, determinar la responsabilidad penal de las personas acusadas ante ellos e imponer las penas y medidas de seguridad que procedan con arreglo a la ley. Otra vez la inspiración punitivista. Esto es nuestro viejo artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Penales. ¿Cuál es el objeto del proceso? Delito, culpabilidad y pena. ¿Dónde está? Vuelvo a repetir, la propia justicia alternativa que hace el legislador no la contempla en su propia definición del código, del objeto del Código Procesal. Y además elimina algunas figuras, como es el juez de control y como la etapa intermedia, que se me permite, maestro, después del corte, regresamos y analizamos estos temas. Desde luego que sí. Muchas gracias. Muy buenas tardes, soy Jordi Ferrer, director de la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona. Estoy aquí en el Instituto Ivo y desde aquí les saludo para anunciarles la próxima edición de un programa de especialización que conjuntamente entre la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona y el Instituto Ivo impartiremos a partir del próximo mes de marzo. Abrimos las inscripciones desde ahora mismo para todos los interesados. El programa de especialización será en prevención y lucha contra la corrupción, un fenómeno que desgraciadamente es y ha sido una lacra en todas nuestras sociedades y respecto del que tenemos que poner todos los instrumentos para luchar eficazmente. La lucha eficaz contra la corrupción no es solo un problema de persecución de la corrupción ya producida, es en muchas ocasiones una cuestión de prevención de la corrupción, de reglas adecuadas para establecer los incentivos que eviten los comportamientos corruptos tanto en el sector público como en el sector privado. De esta manera desarrollaremos un programa con especialistas internacionales del máximo nivel que abordarán el problema desde la teoría del derecho, desde el derecho procesal, desde el derecho penal, desde el derecho administrativo, desde los ámbitos de la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción, desde los ámbitos de estudio de la vinculación entre dinero y política o financiación de los partidos políticos, etc. Intentando ofrecer un programa integral que les permita una formación adecuada en este fenómeno y en los mecanismos para la lucha y la prevención de la corrupción. Los profesores serán todos ellos profesores de altísimo nivel internacional. Me permito simplemente citar a Jorge Malemseña, especialista en materia de la corrupción y en corrupción incluso en el comercio internacional y en el concepto de corrupción desde la teoría del derecho, que será además el coordinador del programa y lo inaugurará. José María Jimeno Feliu, catedrático de la Universidad de Zaragoza y autor intelectual de la Ley de Contratación Pública Española que aplica la Directiva Europea. Esa ley tiene un papel crucial en la medida en que prevé, en la medida en que establece mecanismos para la prevención de la corrupción en la contratación administrativa. Ramón Ragués, catedrático de Derecho Penal, Javier Hernández, presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona y además uno de los jueces penales que está concursando ahora mismo para juez del Tribunal Supremo en España. José Villobre, que es fiscal especialista en la investigación en lavado de capitales, y así un etcétera de profesores que van a ser seguro
los promotores de una serie de módulos que van a interesarles, que van a ofrecerles una formación integral y que van a apoyarles para seguir trabajando en este tema que es fundamental en nuestras sociedades. Es un gusto seguir colaborando con el Instituto Ivo por parte de nuestra Cátedra de Cultura Jurídica y espero que podamos vernos aquí el año que viene. Muchas gracias. Ya estamos de regreso, amigos, en este su programa Diálogo entre Juristas en Materia Penal. Su servidor, el maestro José de León Cruz y el doctor Miguel Ángel Higuera López, estamos analizando un tema muy interesante denominado Propuesta de Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Doctor, antes de salir al corte, comentábamos o reflexionamos sobre el artículo 3 de esta propuesta, donde se hacía mención que el objeto del proceso pues tiene una inspiración nuevamente punitivista, pero además donde se reestructuró el proceso, señalando expresamente que ahora tiene solamente 2 etapas, la etapa de investigación y la etapa de juicio, lo que implica la supresión de la etapa intermedia, que ahora la tenemos actualmente, y avanzando un poco en el tema, también la figura de los jueces de control ya desapareció. Ahora, en la etapa de investigación se propone que sea el juez, una vez más, el rector de la investigación. Esto es, que desprendiéndose de ese deber de imparcialidad y que es postulado al principio acusatorio, sea el juez el que investigue el hecho delictivo y el mismo juez sea el que juzgue. Y, sobre todo también en materia de medidas precautorias, ahora es el juez el que debe de imponerlas, con independencia de que el Ministerio Público lo solicite o no. Y además regresa una figura que ustedes hacían mención de ella al principio de este programa, que lo es el arraigo. Medidas que desde mi particular punto de vista, maestro, y lo digo respetuosamente, creo que implican una regresión. Estamos nosotros regresando a modelos que ya tuvimos, modelos que demostraron su ineficacia para combatir precisamente la impunidad y resolver el conflicto social de manera eficaz, y ahora el legislador, bajo una bandera acusatoria, bajo una necesidad social de resolver conflictos y evitar el caos, los vuelve a establecer en la ley. Creo que me parece una actitud, francamente, repito, regresiva, maestro. No sé cuál sea su opinión al respecto. Mira, lo interesante de estos temas, cuando leía la propuesta de la reforma constitucional, en la exposición de motivos se señalaba: la impartición de justicia no ha dado los resultados esperados. La estimación legal y el sistema de seguridad de procuración e impartición de justicia están rezagados por la ineficiencia de los sistemas y procedimientos de investigación criminal a cargo del Ministerio Público y de la Policía a su mando, así como la falta de condiciones óptimas para que las víctimas de los delitos puedan denunciar, han permitido la continuidad de la impunidad y denotan una falta por parte del Estado para garantizar el acceso a la justicia que tanto reclama la sociedad. En el fondo, a mí me gustaría preguntar a quién o a quiénes hacen esta propuesta en un debate público. No soy quien tendría que dar las soluciones ni las directrices, pero me gustaría establecer diálogos únicamente como académico. No tendría ninguna otra potestad. ¿Cuáles son las razones objetivas, concretas, sociales, ¿sí?, para hacer estas afirmaciones? Porque yo puedo permear en esa lectura varios contenidos. Uno, pues los operadores no están capacitados. Si eso fuera así, entonces pues dediquémonos a capacitar operadores, pero no en cursos posteriores. Mucho importará la licenciatura, la preparatoria, la secundaria, la primaria, para decantar y formar operadores del sistema de justicia. En algunos países, en 4º año de primaria, se decanta la vía profesional para algunos de ellos. Se va desarrollando estructuralmente la funcionalidad, sus vocaciones, el desempeño de la profesión que eligen. ¿Sí? Qué importante sería ir decantando en la formación de la licenciatura en Derecho una actividad estructural en vía judicial.
pero no únicamente para jueces o magistrados, sino para fiscales, para defensores, bajo un argumento unificado. En muchas partes del mundo, el juez defiende, el que defiende se puede ser fiscal y el fiscal puede ser juez tarde que temprano. Se necesita una retroalimentación para conocer las mentalidades que cada uno de ellos lleva a un juicio. Todos los roles que Todos los roles que implica. Es como la naranja mecánica del fútbol total holandés, donde todos desempeñan todas las actividades dentro de un campo de juego. Claro. Multifuncionales. Así es. Pero entonces conocen los objetivos concretos y específicos conforme a sus características, peculiaridades, cualidades para decantar el mejor ejercicio profesional. No es decir, es que como no hay capacitación, entonces si no hay capacitación y no hay operadores reales, entonces el modelo no funciona y basta cambiar otro modelo para que ahora sí funcione, si son los mismos operadores. Claro. De un plumazo no puede hacerse De un eso. plumazo no puede hacerse eso. El contexto de la propia impunidad depende de la legitimidad de un sistema de justicia. ¿Quién es quien formula la denuncia? ¿Quién es quien formula la querella? Son estructuras sociales. ¿Por qué muchas veces no se acude? Porque no hay confianza, Claro. no hay credibilidad en el sistema de justicia. Eso es lo que hay que abonar. En muchas comisiones que recibí en varias partes del mundo, una pregunta recurrente era preguntarle al ministro, al magistrado de distintas naciones europeas, norteamericanas, ¿cómo se han legitimado ustedes? Esa pregunta no la entendían, porque ellos nacen legitimados. La sociedad abona a la confianza y a la credibilidad del sistema de justicia. Eso es lo que hay que abonar en este país. Ahora, también veo otro problema estructural en donde se señala que hay que dotar un Estado de Nación en un control social donde el juez pueda incursionar desde la etapa del control de la investigación, decantar la potestad de que el Ministerio Público complemente una investigación y presidir en juicio, no obstante que haya formado o conformado parte de la investigación y tanto inicial como complementaria. Claro. ¿Cuál es la función de un juez de control? En el mundo los jueces de control se llaman jueces de garantías. ¿Por qué son jueces de garantías? Porque preservan esa doble funcionalidad. El Estado de Nación, a través del respeto irrestricto de la Constitución y de los derechos humanos que en ellos se consagran. Por eso, la otra función será que efectivamente el imputado, la víctima y el ofendido tengan esa tutela y esa protección sistemática. Si desaparece el juez de control, desaparece el juez de garantías, ¿no? El juez de tutela y de protección. ¿Sí? Si desaparece el auto de vinculación a proceso, que por cierto Es cuestionable. es cuestionable porque no existe en ninguna otra parte del mundo, pero el propio legislador en el sistema acusatorio nos señalaba y reconocía que no existía en ninguna parte del mundo, pero que esto conforma un principio de seguridad jurídica y establece un derecho de garantías para el imputado para que conozca la acusación, Claro. la razón y el motivo por el que habrá una investigación complementaria. Tenía cierta lógica por nuestra tradición jurídica. Así es. Debemos de entender que para resolver los problemas jurídicos y sociales mexicanos tendremos que emplear las razones jurídicas y sociales de lo que conforman nuestras estructuras procesales. Y no imponer arbitrariamente o irreflexivamente modelos que a lo mejor en otros países funcionan, pero no son acordes a nuestro contexto cultural y jurídico. Ahora, si el problema es de que el Ministerio Público no tiene oportunidad, ni mecanismos, ni capacidades para realizar una investigación y que el juez puede dirigir y premiar la misma, que el Ministerio Público no puede, ¿sí?, solicitar y justificar una prisión preventiva y incrementamos las prisiones preventivas oficiosas o el propio juez decanta la necesidad de una prisión preventiva justificada,
Pues lo que estás haciendo es sustituir la deficiencia de una parte procesal. ¿Por qué no entonces mejor fortalecemos? Efectivamente. ¿Sí? Elegimos a los fiscales, formamos a los fiscales, capacitamos a los fiscales desde que deciden ser licenciados en Derecho, Claro. desde que deciden ser fiscales. Pero creo que lo más grave, maestro, es que usted bien lo comentaba, los roles multifuncionales. Aquí creo que la reforma desnaturaliza la función del juez. Me voy a explicar por qué. En nuestras clases siempre hemos señalado que uno de los pilares que sustenta el sistema procesal penal es el derecho humano a la tutela judicial efectiva, artículo 17, donde bien lo comentaba el juez, pues no solamente es un árbitro en el proceso, es un actor protagónico que busca precisamente la defensa de los derechos humanos de las personas sometidas al jus puniendi. Si ahora nosotros permitimos que desaparezca el juez de control, bien llamado juez de garantías por usted, ¿qué figura va a sustituirla? Pues el tradicional juez de instrucción, que lo tuvimos durante muchísimos años antes de 1917, donde el mismo juez es el juez que investiga, es el juez que procesa y el juez que eventualmente va a dictar la sentencia. Entonces, lejos de poner a un órgano, repito, imparcial y garante de los derechos humanos, vamos a poner un órgano judicial que es el que va a llevar a cabo la investigación de los delitos, donde precisamente esa imparcialidad ya se verá comprometida por muy maduro, objetivo, responsable que sea el funcionario. El hecho de haber conocido la investigación, haberla dirigido, haber recabado las pruebas, creo que va a ser muy difícil para él abstraerse y determinar, por ejemplo, al librar un orden de aprehensión, cuando se llegue frente a él, pues determina que creen, me equivoqué, te dejo en libertad porque mi investigación, que yo mismo hice por cierto, fue defectuosa, o negar una medida cautelar, cuando el propio juez, repito, es el que tiene que ordenarla por encima del Ministerio Público. Creo que efectivamente, maestro, aquí el problema es que se desnaturaliza la función del juez. Regresamos a un esquema aprobado hace más de 100 años, que abandonamos en el Constituyente de 1917, y que refleja, repito, mucho el centralismo en la función de los jueces, el protagonismo en la función de los jueces, pero no como garantes de los derechos humanos, sino como rectores de todo el proceso. Repito, quitándoles una característica importante, la imparcialidad. No, qué temas tan elocuentes señalas, y dentro de las actividades que realicé o he realizado durante los últimos 20 años, pues es tener diálogos con personas que iniciaban su carrera de juez o de magistrado y tratando de explicar los sistemas procesales penales, ¿no? La importancia de separar la actividad de un ministerio público fiscal que investiga los hechos delictuosos y el juez que juzga los mismos, ¿no? La propia naturaleza del sistema acusatorio, en donde hay dos fases. Una fase donde estás investigando y otra fase de juzgamiento. ¿Y por qué habría que separarlas? Porque es evidente que en el sistema tradicional, la evidencia obtenida por el Ministerio Público en la fase de averiguación previa se constituye en una verdad absoluta. Bajo el principio de inmediatez, no inmediación, claro, las primeras evidencias, las primeras pruebas obtenidas con cercanía a los hechos prevalecían sobre las posteriores. Fíjate qué absurdo. Luego el juez, al desahogar pruebas en la audiencia de juicio respectivo, no podría ni siquiera valorar lo que él mismo habría desahogado ante su presencia. Exactamente. Porque la doctrina, la jurisprudencia y la norma le obligaba a dar mayor valor probatorio a lo desahogado en la averiguación previa por un ente de investigación que él no presenció ni que estuvo. Es decir, lo que vale es aquello, claro, que desahogó otra parte ahora en el proceso, en donde yo no estuve, donde yo no percibí, pero como está más cercano, eso sí lo que vale. Ese es un absurdo estructural. Por eso la importancia de esos jueces que bajo el principio de independencia e imparcialidad no hayan conocido una etapa, claro, previa, como lo decanta la Constitución hoy en día, y que sea el juez del juicio. Que garantiza la tutela judicial efectiva. Efectiva. Ese es un tema que habría que abordar
extraordinariamente. Y además, otro de los aspectos, ¿no? Si las etapas son diferentes, quien las preside son diferentes, entonces eso va a garantizar que el juez tenga una relativa vinculación con las partes, ¿sí? Porque el juez, como rector del proceso, podrá observar muchos de los cuestionamientos. Observar un debido proceso legal no es buscar un desequilibrio estructural, claro, únicamente con el afán de decir que hay impunidad y que la víctima o ofendido del delito no logra su objetivo, que es ser resarcido del propio daño. ¿Sí? Creo que en este contexto la desaparición de la etapa intermedia, en donde principalmente se ofrecen pruebas, se admiten pruebas, se preparan pruebas, se depuran los hechos, claro, se excluyen pruebas ilícitas. ¿Sí? Ilícitas, pues es un debate en donde el juez de control está depurando, está limpiando el proceso en abono de la etapa de juicio. Esa es la función, preparar, claro, el juicio. Claro. Etapas iniciales, etapas intermedias. El juez está haciendo un filtro, una depuración, una limpieza, para que el debate en igualdad de partes, en un contradictorio, cuando han asumido y no han aceptado una conclusión anticipada, pues pueda tener una igualdad, claro, estructural, una propia funcionalidad. Creo que en ese aspecto, como tú acertadamente lo afirmas, pues es regresar al discurso de Venustiano Carranza, donde establece en el artículo 21 constitucional que el Ministerio Público investiga y el juez impone las penas, en donde se establece en el 17 el sistema acusatorio propiamente, claro, dicho. El sistema acusatorio no es una novedad del 2008, exacto, sino desde 1917 fue establecido, y el presidente Carranza lo señaló. Claro. El juez no puede ser un instrumento de investigación que pertenece a sistemas inquisitoriales. Exacto. No puede ser que quien juzga sea el que investigue. Si quien me va a juzgar es mi acusador investigador, claro, ¿cuál? Ya no hay ninguna defensa. Exacto. Siempre dije coloquialmente, la única que queda es la de Dios, pero Él está ocupado en cosas sustantivas, claro, cosas relevantes para la humanidad. Muchas veces cuestioné a los jueces, ¿no? Un juez libra una orden de prisión. Un juez decreta formal prisión. Un juez niega el desvanecimiento de datos. ¿Cuál crees que sea su sentencia de primera instancia? Pues imagínese, señor. Una vez les pregunté a candidatos a magistrados, 40, 50 alumnos, ¿quién de ustedes, sí, decretó una formal prisión y después dictó una sentencia absolutoria? Alguien me dijo, yo. Dije, ¿y cómo fue? Pues mire, decreté una formal prisión por posesión finalística y condené por una posesión simple. Y le pregunté, ¿y qué pruebas se evidenció durante la instrucción? No, dijo, ninguna. Digo, bueno, entonces, ¿cuáles fueron tus elementos para reclasificar y estimar que no era una posesión finalística, ¿no? Dijo, bueno, es que era evidente que la posesión era de una persona que poseía para su consumo. Digo, ¿y por qué no lo decretaste? Desde el principio. Desde el principio. Claro. ¿Sí? Sí, maestro. No había pruebas. Por eso hay una precisión estructural en ese propio sentido. Comparto muchas de tus opiniones y no sé qué opinas tú en esa consideración. Sí, y mucho de los pues sentidos. Creo que siempre hemos enseñado que el proceso, desde la teoría general del proceso que bien señala, es un conjunto de etapas que se encuentran unidas para llegar a un objetivo en común. ¿Cuál es el objetivo del proceso? La solución del conflicto, de manera institucional y de manera pacífica. Cada etapa del proceso tiene una lógica, tiene una finalidad, persigue un objetivo. Mi lectura de esta propuesta de Código Nacional de Procedimientos Penales es la simplificación del proceso. Quitamos la etapa intermedia. ¿Qué nos queda? Etapa de investigación y etapa de juicio. Desde luego, se abonará tal vez en la rapidez
en la tramitación más rápida y expedita de los procesos, pero creo que se debilita en el aspecto de la garantía de los derechos humanos del imputado. Y además encuentro, y se me permite, maestro, para cambiar a otro tema, encuentro también algunas fallas, creo yo, repito, graves en el sistema. Me refiero rápidamente a dos. El primer tema, lo relativo a la centralización de la investigación. Me voy a permitir explicar. Bajo un régimen federal, los 3 niveles de gobierno que tenemos, el artículo 21 de la Constitución dice que la investigación le corresponde al Ministerio Público y cada uno de los fueros, en este caso federal y local, tiene sus propios órganos de investigación. En el artículo, que me gustaría comentar con usted, maestro, y luego para nuestro amado auditorio, en el artículo 26 de esta propuesta de Código Nacional, en su fracción octava, se señala lo siguiente, dice: cuando existan delitos del orden federal y del orden común, y el orden común no haga la investigación o persecución conforme a derecho, esto es ineficacia, el Ministerio Público de la Federación podrá asumir la competencia de los delitos a petición de la víctima. Y el siguiente párrafo dice: contará con el auxilio de toda la policía, servicios periciales y ministerios públicos de la entidad federativa. ¿Qué significa esto, maestro? Que ahora, si la víctima estima que su investigación ante la autoridad local no es eficaz, le puede pedir con fundamento en ese artículo 26 al Ministerio Público que ejerza facultad de atracción. Y el Ministerio Público asume el rol de investigador, pero además asume el control de toda la policía local, servicios periciales locales y de toda la policía local. Esto para mí, maestro, es una cuestión que regresamos al centralismo. Ahora es la federación la que se va a encargar, a petición de las víctimas, de cualquier tipo de investigación por la supuesta ineficacia. Yo me pregunto, ¿ahora el Ministerio Público de la Federación o las víctimas son los revisores de los ministerios públicos locales? ¿Cuál es el criterio para determinar la ineficacia? ¿No generará esto mayores problemas? ¿Una saturación ahora en los órganos de investigación federales? Y desde luego una segunda propuesta que establece el legislador en el artículo 15 de esta propuesta, donde se señala, en el artículo 4 de esta propuesta, donde dice: las normas procesales no tendrán efecto retroactivo, sino cuando sean más favorables para el imputado. Me voy a explicar. Durante muchos años la jurisprudencia de los tribunales federales ha señalado que el principio de irretroactividad de normas, artículo 14 de la Constitución, solamente aplica para normas de carácter sustantivo, donde tutela derechos humanos, nunca de carácter procesal o instrumental, porque el proceso, repetimos, es una evolución, son etapas, es una progresión, y una vez cerrada una etapa, no podemos regresar a reaperturar la anterior. Llega el legislador en su artículo 4 y nos dice: sí se puede el principio de irretroactividad en materia procesal, siempre y cuando te sea más favorable. Va en contra de jurisprudencia y se mete en un gran problema. Retomo su ejemplo, maestro. De aprobarse esta propuesta en el imaginario, tendremos códigos y asuntos mixtos, acusatorios de 2008 a 2020 y nuevos acusatorios de 2020 en adelante. Tendremos 3 códigos de procedimientos distintos. Bajo este fundamento puede llegar cualquier imputado a decir: como me resulta más favorable tener juez de control, porque es más garantista, me resulta más favorable la vinculación a proceso y la etapa intermedia, con fundamento en el artículo 4, te pido, juez, que apliques esa norma de carácter retroactivo en mi beneficio. Creo yo, maestro, que son verdaderos temas que requieren mucha reflexión para el legislador. Que el Ministerio Público centralice todas las investigaciones del Foro Común frente a su ineficiencia y la irretroactividad de normas procesales, creo que nos van a dar mayores problemas que las soluciones que se plantean. El conocimiento, transmitirlo, comunicarlo a través de la enseñanza, y que eso es la educación, no ha sido fácil en la historia de la humanidad. ¿Cuáles son los mejores modelos de enseñanza? Hace mucho tiempo se pretendió que el alumno aprendiera a memorizar. Lo dijeron, creo que lo mejor será que el alumno comprenda, no que memorice.
Una tercera etapa señaló que el alumno debe de saber aplicar. Años más tarde se requirió que el alumno pudiera hacer una síntesis de los problemas estructurales para plantear soluciones. Por eso decanta posteriormente en un método analítico, poder objetivizar el problema en su conjunto y separado para solucionar en su conjunto o segmentado. Finalmente, el último modelo educativo que tenemos en el mundo es el aparato crítico o la crítica. Esto no entendido como estar en contra de algo, ni mucho menos. Es un método científico de enseñanza donde el alumno conoce las razones, las causas, los fundamentos, los sustentos, los elementos, para científicamente hacer propuestas de soluciones. Por lo que quiero enmarcar este aspecto en donde es nuestro aparato crítico lo que nos hace analizar algunas propuestas y exteriorizar lo que consideraríamos cuál sería su problema estructural y cuál sería el planteamiento de solución, no obstante que este sea inicial. Tú hablabas de una palabra en el imaginario, ¿no? Eso tiene que quedar perfectamente matizado. El científico, ¿sí?, que es muy distinto al operador, analiza las problemáticas, sus génesis, en el carácter de las ciencias, las exactas, las sociales y todas las que se desarrollan, y propone planteamientos de solución, pero sobre una base o una metodología científica. Claro. Esto quiero enmarcarlo perfectamente muy bien, porque es el sustento o la base de lo que estamos exteriorizando. Los dos somos mexicanos, amantes de la justicia mexicana, de las normas procesales, somos profesores, y nuestro abono tiende a sustentar una práctica que sea socialmente útil, pero bajo elementos cognitivos, científicos. Claro. No más practicidad, no más hacerlo secuencial, no nada más estar buscando un formato, una guía, un protocolo. No estar buscando qué han pensado otros, no obstante que sea un mandato de autoridad, para hacer lo que otro pensó. Tenemos que generar una colectividad jurídica pensante en esta nación como una propuesta de evolución. Crítica propositiva siempre. Crítica propositiva. Eso es interesante. Por lo que estimar la concentración de la investigación en la potestad de la víctima o del ofendido, cuando considera que las circunstancias sociales de una entidad a través de su ministerio público no le da la respuesta requerida, creo que esa no es la solución. Sí, los propios mecanismos que cada estado debe tener serán importantes. Claro. Recuerdo que en la propuesta de reforma a la Constitución de 2011 y a la Ley de Amparo de 2013, corrígeme si estoy en el equívoco, se pretendía limitar la procedencia del juicio de amparo directo. Claro. La idea era fortalecer la legitimidad, la confianza y la credibilidad en los sistemas de justicia locales. Los tribunales superiores de justicia, los magistrados, los jueces, quienes los conforman, las salas y todo este índole. Uh-huh. Finalmente se decantó que esto no era posible, limitar la procedencia del juicio de amparo directo por importancia y trascendencia, y se dijo explícitamente por la comisión dictaminadora por la enorme influencia de los ejecutivos locales en la designación de los magistrados de los tribunales superiores. Era muy importante seguir manteniendo el amparo directo para hacer un control de la justicia estatal. Entonces hay un pendiente: fortalecer las justicias locales, efectivamente, los tribunales, las fiscalías. Claro. Pero entonces la solución no es centrando la función de estas instituciones. Claro. Tenemos que abonar a esa propia legitimación, no en una concentración, como para decir coloquialmente, como tú no sirves, sirvo yo, y yo entro a presidir, a ser director de la orquesta. Como tú eres director de una orquesta
que el público estima que no, una parte del público, Claro, que es la que víctima no tocas ofendido, bien. que no estás dirigiendo, entonces va a dirigir, pero va a usar tu orquesta, tu instrumento, Claro. hasta tu batuta, ¿no? Claro. Eso no es posible. Le quita a todos los músicos, incluso servicios periciales, policías, Sí. y se los da. Una mezcla rara, en una investigación dirigida por el Ministerio Público de la Federación, pero orquestando a la policía y los servicios periciales locales. Totalmente, maestro, coincido con usted. Creo que es un pendiente, y precisamente a eso iba la reflexión, es un pendiente que tenemos el fortalecimiento del Estado de Derecho. Lo dijimos en nuestro programa anterior, la lectura tiene que ser amplia, multi e interdisciplinaria. Con pasar todas las investigaciones al fuero federal, no se soluciona el problema. Hay que fortalecer, como bien lo comentaba, la investigación y impartición de justicia a nivel estatal. Creo que esta reforma tiene algunos puntos que también deben ser limados, y por razón de tiempo abonaré únicamente un par de reflexiones más, maestro. En el artículo 15 de esta propuesta de reforma del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales se consagra el principio que hemos señalado al debido proceso legal, el cual, bueno, simplemente hace el legislador una acotación que me parece extraña, me genera cierta confusión. Dice así: ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad sino en virtud de resolución dictada por órganos jurisdiccionales. Y esta es la única diferencia que agrega el legislador: designados especialmente para el caso. Jueces designados especialmente para el caso. Desde luego, maestro, a mí me brinca el principio del juez natural, del juez independiente y el juez imparcial. Artículos 3 y 17 de la Constitución. ¿Qué se entenderá por un juez designado especialmente para el caso? Me genera una problemática de corte constitucional entender qué es lo que el juez está señalando. Y volvemos a lo mismo: tutela judicial efectiva. ¿Estará en entredicho? Otra incongruencia, me quedo, maestro: el arraigo. Se prevé el arraigo para todos los delitos. Ya fue un logro del Foro Mexicano, de los órganos jurisdiccionales, acotar que el arraigo solamente procediera para delincuencia organizada, con todo lo cuestionado que es a nivel internacional por su inconvencionalidad del arraigo. Ahora, no obstante ello, se permite el arraigo para todos los delitos. Y una tercera y última reflexión, maestro, por razón de tiempo, porque hay muchísimas. Regresa otra vieja conocida de nosotros, la denegada apelación, que ya desapareció en el actual Código Nacional de Procedimientos Penales, y ahora el legislador la revive y la reintegra, pero de una manera respetuosamente, como un ámbito académico, con un señalado, respetuosamente incongruente, porque el juez sigue siendo el que va a resolver, mejor dicho, el juez no va a resolver sobre la procedencia del recurso, simplemente se interpone ante él y lo eleva para que sea la sala o el unitario el que resuelva sobre la procedencia del recurso. Entonces regresa a la denegada apelación, y ¿qué utilidad práctica tendría? Recordemos que la denegada apelación procedía cuando el propio juez de primera instancia, él resolvía sobre la procedencia o no del recurso, y contra su determinación procede la denegada apelación. Pero ahora es la propia sala, el propio unitario el que va a calificar si el recurso es procedente o no. ¿Contra qué procede entonces la denegada apelación? Creo que son tres temas, maestros, que también el legislador tendrá que ser muy puntual, muy cauto, analizar qué es eso de un juez especialmente designado para el caso, a la luz del artículo 13 de la Constitución, reflexionar muy bien sobre los temas del arraigo, su necesidad o no de regresar al orden jurídico mexicano, y la denegada apelación. México conforma un mundo global. México no es una isla. Los avatares que existen en el mundo acerca del debido proceso, como un núcleo duro establecido por las cortes norteamericanas, alemanas, inglesas, españolas, tendrá que regir un Estado democrático de derecho. El gran avatar, el gran reto, es estructurar el respeto irrestricto de los derechos humanos en los temas penales y la función que tiene el Estado para que los culpables no queden impunes. No es a través de este contexto, no quiero emplear la palabra, de un populismo punitivo,
en donde se magnifica un estado de control social, porque a la vuelta de la esquina todos seríamos enemigos de un Estado. Todos y cada uno de nosotros somos titulares de derechos humanos, bajo un principio de dignidad humana. Tenemos ese sagrado derecho de acceso a la justicia, de recurso efectivo, de un juez imparcial, de la solución de fondo de nuestros asuntos y que se resuelvan cada una de las etapas procesales para que en su caso quienes cometan hechos delictuosos, una vez que se han respetado las mismas, puedan imponerse las sanciones correspondientes. La única intención es abonar a una funcionalidad y a un debido proceso bajo un marco precisamente del mundo global, de la globalidad que hoy nos ocupa, en donde el debido proceso está decantado estructuralmente. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Aguilar López. Pues ha sido un placer tener esta segunda charla entre juristas en materia penal. Espero también ha sido de mucha utilidad para nuestros queridos radioescuchas, a quienes agradecemos su presencia y los comentarios tan positivos que nos han hecho. Desde luego, pues los invitamos a nuestro siguiente programa, que anunciamos ahora. Hay un cambio de horario, será los viernes de 6 a 7 de la noche. Mi querido doctor, pues ha sido un placer y le agradezco mucho por su presencia y agradezco al Instituto Gibo por este espacio. También yo le agradezco, te agradezco a ti y nos vemos en un próximo horario para que sea más accesible a nuestro público. Muchísimas gracias, gracias a quienes nos han escuchado, esperamos sus aportaciones y que se entienda. Este es un aparato crítico para beneficiar una estructura social a través de un proceso que corresponda a los estándares mundiales. Pues muchas gracias, mi querido doctor, y hasta el próximo diálogo. Hasta el próximo. Gracias a ustedes.